Bienvenidos a un nuevo episodio y vengo a contarles que Pocket Cast se ha actualizado. Lamentablemente no puedo decirles si lo que voy a contar ahora está disponible solamente para usuarios de pago, porque, bueno, yo hace mucho tiempo atrás compré la aplicación para iOS, para Android y además también la versión web. Y cuando se hizo un cambio en aquel entonces, bueno, hace un tiempo atrás, en Pocket Cast, que pasaron el modelo de suscripción y demás, pues después de todo un rollo, una confusión que hubo, a mí me otorgaron, como a muchas otras personas que habíamos comprado las aplicaciones, digamos, la membresía de por vida. Bueno, unos 100 años y algo, pero no creo que yo llegue a gastar esa membresía. Entonces, eh, a lo mejor lo que voy a comentar aquí hoy, repito, está solamente para usuarios de pago o usuarios que tienen la membresía de por vida y no para el resto de los mortales. Pero básicamente con la actualización de hoy de Pocket Cast, en iOS por lo menos, se añaden las carpetas. Sí, carpetas. En la parte de arriba, en la esquina superior izquierda, aparece un icono de una carpetica con un símbolo de más. Y cuando pinchas ahí, te va a poner un buscador que podéis buscar el nombre de los podcasts y abajo un listado con todos los podcasts a los que estás suscrito, con un checkbox que puedes ir marcando y añadiendo a medida que vayas bajando. Una vez que tienes los podcasts que quieres añadir, simplemente tienes el botón de añadir los podcasts y luego te permite ponerle un nombre a la carpeta con un colorcito de fondo y listo. Eso es todo. Debo decir que me gusta bastante este sistema porque me parece mucho mejor, de hecho, que el típico grid, o sea, la grilla que aparecía con todas las carátulas de podcast, de los podcasts que está suscrito. Ahora está todo más organizado. Yo, de hecho, compartí en Twitter una de las capturas que tengo. Hice una categoría, una carpeta para podcast de Apple, uno para ciencia y tecnología, una carpeta solamente para Emilcar y sus podcasts, una para Yoyo también, que tiene muchos podcasts, una carpeta para los podcasts en inglés, una carpeta de varios temas que le puse misceláneo, porque no entran en una categoría en específico, pueden estar en muchas, una de noticias y periodismo, otra de los podcasts personales, el típico podcast que, como este, hace una sola persona y listo. Una para podcasting, ahí están generalmente los podcasts o los metapodcasts, todo relacionado con el tema de podcasting. Una carpeta para los podcasts de tupodcast.com, aunque no están activos la mayoría, pero bueno, ahí están. Y listo, ya está. No obstante, en el blog de Pocket Cast también han anunciado algunas novedades. Parece que la integración o la adquisición por parte de Automatic, la empresa detrás de WordPress, va viento en popa. Todo parece muy bien. Y están ya, digamos, aprovechando el pulso, el poder de esta compañía para ir haciendo cositas. Están añadiendo nuevos miembros al equipo. Están trayendo a viejos miembros incluso, como por ejemplo a Emmeline Berry, que parece que estuvo en un momento. Es una curadora de contenido que va a volver a Pocket Cast y va a curar los podcasts que más nos sacan en portada. Y están trabajando ahora mismo en dos cosas. Primero, están mejorando las velocidades de análisis de los podcasts, o sea, la rapidez con la que obtienes nuevos episodios después de que el autor de un podcast lo publica, cosa que se agradece muchísimo, porque a veces yo publico un podcast en las redes federadas ahora un momento, en Apple Podcast, bueno, a veces toma lo suyo, pero a veces incluso estando en Apple Podcast, en Pocket Cast no llega a estar. O sea, a veces se me demora un poquito, con lo cual esto que van a hacer se agradece enormemente. Y lo segundo, bueno, es llevar las aplicaciones a por lo menos 12 idiomas más, o al menos los principales que usan los clientes de Pocket Cast y Automatic, supongo. Y bueno, están trabajando en este sentido también. Se vienen cosas interesantes. Yo realmente, repito, no sé si muchas de estas cosas las veremos en la versión gratuita, la versión para todo el mundo. Espero que sí. Pero bueno, yo ahora mismo tampoco sé cuánto cuesta la suscripción de Pocket Cast. No sé ni siquiera si te vale la pena, no podría recomendar si te vale la pena pagar por ella. Aunque hay personas que sí pagan suscripciones de Podcatcher. Overcast, por ejemplo, hay quien paga suscripción
y como Overcast otros tantos. Pero bueno, eso depende ya de cada cual. Y nada, muy contento con este cambio. Se ve mucho más organizado mi podcatcher. Ahora tengo que seguir añadiendo podcasts nuevos e incluso eliminando podcasts que ya llevan muchísimo tiempo sin publicar y revisando o organizando. Me di cuenta que los tenía todavía ahí. Lo que es una pena, pero bueno, el podfader es una cosa que afecta a más de uno. Y por aquí lo dejo. Hasta un próximo episodio. Chao.